Mi nombre es Pablo Pérez. Bienvenidos al ciclo de seminarios de la SEA, que hoy está organizado por el Grupo de Trabajo de Nutrición y Estilo de Vida. Para mí es un auténtico placer moderar esta reunión. Quiero agradecer a la Junta Directiva, primero por la iniciativa, que creo que es muy interesante, y segundo por reservarnos este espacio a nuestro grupo. Quiero, por supuesto, también agradecer a los ponentes y a todos los que están conectados al otro lado de la pantalla. Me van a permitir que haga una breve presentación. La primera ponencia correrá a cargo del doctor Vicente Pascual Fuster, ampliamente conocido por todos, con una gran presencia tanto en esta sociedad como en nuestro grupo de trabajo. El doctor Pascual es especialista en medicina familiar y comunitaria y profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón, y entre sus actividades en los últimos años ha participado en la elaboración de diferentes documentos de consenso, guías de práctica clínica, centrados fundamentalmente en trasladar la importancia del estilo de vida y especialmente la dieta como herramienta o como pilar fundamental en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Hoy nos va a presentar el último documento, que es un resumen ejecutivo en el cual han participado 3 diferentes sociedades científicas: la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Se centra en analizar o en exponer una actualización en el tratamiento dietético de la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2. Es un documento que además se ha publicado simultáneamente en las 3 revistas de la sociedad. Inicialmente parte de un documento que es mucho más extenso, que es un documento que tienen disponible en la web de la SEA, lo pueden consultar. Es interesante porque, a pesar de su extensión, es muy amigable de manejar y, como digo, lo tienen abierto para el que lo quiera consultar. Yo creo que el valor añadido del documento que él nos va a presentar es que aporta evidencias útiles y recomendaciones jerarquizadas por niveles que nos van a permitir que sea fácil de trasladar a nuestros pacientes. La segunda ponencia correrá a cargo de la doctora Mercedes Sotos Prieto. Es epidemióloga nutricional. En los últimos años ha desarrollado su actividad en la Escuela de Salud Pública de Harvard-Chan y acaba de regresar, como quien dice, a España. Actualmente es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un currículum brillante. Por destacar algún aspecto, tiene publicaciones como primera firmante en el New England Journal of Medicine, en Circulation y un largo etcétera. Y hoy nos va a hablar, va a centrar su presentación en analizar qué papel juega el estilo de vida en la prevención cardiovascular. Se ha llamado quimera o realidad. Haremos las 2 presentaciones de forma continua y finalmente tendremos algunos minutos para la discusión. Únicamente recordarles que en el icono de preguntas y respuestas nos pueden trasladar cualquier cuestión que quieran que luego se plantee en la discusión a los ponentes. Y únicamente, de nuevo, darles gracias a todos por su presencia. Y Vicente, cuando quieras, tienes la palabra. Vamos a tratar un poco este documento de consenso que, lo hemos publicado de forma simultánea en 3 sociedades científicas: la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Arteriosclerosis y la Sociedad Española de Medicina Interna. Agradecer, como no, la amable presentación a Pablo, y vamos a entrar un poco en la harina de lo que representa el documento. Hay un documento madre que, como bien ha dicho Pablo, está colgado en las páginas web de las 3 sociedades y que tenéis a vuestra disposición. Él se repasa de forma detallada por las últimas evidencias en cuanto al tratamiento dietético más adecuado para la diabetes y la prediabetes. Y luego hemos hecho un resumen ejecutivo que también se publica en las revistas de las 3 sociedades, que es lo que recientemente ha salido publicado, insisto, en estas 3 revistas. Yo no voy a detallar pormenorizadamente el documento, sino exclusivamente centrarme en aspectos que pienso que pueden ejercer o tener un cierto aspecto novedoso. El primero de ellos ya viene, digamos, detallado en anteriores documentos: el documento del estilo de vida de la SEA de 2018, el primer firmante era el doctor Pérez Jiménez, luego un documento consenso SEA-Semergen, y en estos documentos lo que se avala es que hemos dejado de pensar en los nutrientes,
las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos para pensar en los alimentos. Las recomendaciones que dirigimos a nuestros pacientes las dirigimos o las debemos dirigir hacia los alimentos, como una matriz alimentaria que de forma sinérgica o antagónica tiene diferentes nutrientes que actúan sobre diferentes vías metabólicas y que pueden ejercer diferentes efectos. Recomendamos alimentos y lo que sería en el contexto de un patrón alimentario, el patrón alimentario que preconizamos, que pensamos que es el más adecuado, es el patrón de nuestra dieta mediterránea tradicional. Una singularidad en el caso de la diabetes tipo 2 es el hecho de que la mayoría de los pacientes con diabetes o prediabetes tienen sobrepeso u obesidad, y en ese caso es prioritario, es fundamental perder esa barriguilla, ese síndrome metabólico que tantos de ellos tienen, para lo cual es fundamental una restricción calórica, un incremento de la actividad física y una restricción moderada de lo que es el aporte calórico de la alimentación. Eso lo venimos detallando. El patrón alimentario más adecuado, pensamos que en base a las evidencias disponibles, es la dieta mediterránea, no solo porque esa dieta mediterránea, resultados del Predimed, enriquecida con frutos secos, almendras, avellanas, nueces o aceite de oliva, mejora el control glucémico, sino que incluso la guía del ADA ya nos dice que reduce el riesgo cardiovascular. La dieta mediterránea mejora el control metabólico de los diabéticos, pero lo que nos interesa es que nuestros pacientes vivan más y mejor, que tengan menos mortalidad cardiovascular, y eso se consigue con una alimentación tipo mediterránea. Aspectos singulares del documento, pues en cuanto a la distribución de las comidas, hasta hace poco, pues en un paciente diabético, prediabético, decíamos 5 o 6 comidas, pues parece que las evidencias últimas van a favor de 3 ingestas principales para el tratamiento de los pacientes con diabetes. Tanto si tienen un tratamiento con antidiabéticos orales como si tienen un tratamiento con insulina basal. Otra cosa diferente es si hay regímenes complejos de insulinas de las que los hidratos de carbono se tienen que adaptar a la insulina, o mejor dicho, la insulina se tiene que adaptar a los hidratos de carbono. La principal alteración en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 es la hiperglucemia de ayuno. Entonces parece que lo más adecuado, lo más correcto sería esas 3 ingestas al día, con las evidencias que sustentan esa recomendación. Y en la línea de esto, pues los últimos artículos, las últimas publicaciones científicas van en esa línea, la importancia de seguir la sincronización del ritmo circadiano, comer poco más o menos a las mismas horas, llevar un ritmo. Esto va a suponer que un beneficio para los pacientes con diabetes y para los pacientes, para la población general, y parece que hay datos que nos indican que el consumir esos alimentos en 3 comidas al día es mejor que hacerlo en 5 o 6 comidas en cuanto a mejora de la insulina resistencia, ¿no? Es peor para el control de la diabetes y peor para el sistema metabólico un incremento de las ingestas diarias, con la alteración también de la microbiota que supone. Otro aspecto también que revisamos el documento de forma relativamente pormenorizada es la influencia de los alimentos en la diabetes y en el riesgo cardiovascular. No voy a explicar todos y cada uno de los alimentos. Tenéis a vuestra disposición el documento extenso y en la página web de la sociedad, allí lo podéis descargar y visualizar. Es un manejo, como bien ha dicho el doctor Pablo Pérez, pues cómodo. Bueno, es bonito, hemos pretendido que sea manejable, y voy a reseñar simplemente aspectos que pueden tener una cierta controversia o pueden suponer un cambio en lo que recomendábamos no hace tanto. El primer punto que se me ha ocurrido, bueno, está claro que los cereales integrales, eso lo sabemos todos, son mejores que los refinados. El arroz, la duda que teníamos, el mayor consumo de arroz no va ligado a mayor riesgo cardiovascular, pero sí que parece que para el síndrome metabólico, para la diabetes, en el seguimiento de cohortes parece ligado a un mayor riesgo, sobre todo, como podéis ver en la pantalla, en población asiática. Esto se ha especulado si es debido además de a los patrones alimentarios, a que el arroz que consumen los asiáticos puede tener más contaminantes. Y el arsénico que contiene o que puede contener el arroz se ha implicado en el deterioro del control glucémico en las personas que tienen un mayor consumo de arroz. Sí que parece que, insisto, el consumo de arroz no va ligado a un mayor riesgo cardiovascular, que es mejor el consumo de cereales, de arroz integral, que de arroz refinado en general, y que los contaminantes pueden influir negativamente
lógicamente, en un deterioro del control del perfil hidrocarbural. Una cosa similar puede ocurrir en el pescado. Se ha puesto en duda si los beneficios por los omega 3 que tiene el pescado, el EPA y el DHA, era bueno, porque también lleva mercurio. En la cohorte del Predimed, sin lugar a dudas, o sea, los beneficios de la ingesta del pescado son indudables y debemos incentivar su consumo. Y aunque el pez grande se come al chico y en la cadena de la alimentación, pues peces como el atún, la caballa, el tiburón tienen un mayor contenido de este tóxico, del mercurio, pues sí que se puede limitar el consumo de estos pescados en mujeres embarazadas fundamentalmente, pero en la población general el beneficio del consumo del pescado es indudable. Otro tema que también ha sido debatido, sí, el huevo en principio ha sido satanizado porque, claro, en nuestro ámbito que nos ocupamos mucho del colesterol, ¿no? El huevo lleva mucho colesterol, lo lleva la yema. Si tenemos que restringir la ingesta de colesterol dietético, pues tenemos que retirar los huevos. Pero del incremento del consumo de huevos se ha visto que produce ligeros incrementos en la colesterolemia total. Pero hay personas hiperrespondedoras y personas que no lo son tanto. Y además lo que ocurre es que sube el colesterol LDL un poco, pero el HDL también, con lo cual el cociente heterogénico se mantiene constante. O sea que parece que a nivel metabólico un mayor consumo de huevos no supone un deterioro del perfil lipídico de nuestros pacientes. Además, y hablando de la diabetes, parece que los huevos no solo llevan colesterol, llevan pues albúmina, una proteína excelente, de primera calidad, y llevan pues nutrientes como pueden ser péptidos bioactivos que tienen efecto inhibidor de dipeptidilpeptidasa, tienen luteína, tienen cesantina, tienen incluso péptidos con una analogía estructural a los inhibidores de enzima convertidor de angiotensina, tienen efecto antihipertensivo. O sea que un alimento es más complicado que un nutriente. Y precisamente esa mezcla de nutrientes que tiene un alimento les confiere una acción a lo mejor inesperada, por ejemplo, como podríamos pensar en un principio que los huevos no serían buenos por el elevado colesterol que contienen. Esto tras el seguimiento de cortes, recuerdo que no son estudios de intervención, son seguimientos poblacionales en los que un mayor consumo de huevos no incrementa el riesgo cardiovascular, incluso parece que puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, de accidente de ictus, fundamentalmente ictus isquémico. El consumo de huevos no empeora el riesgo cardiovascular y las restricciones que dábamos a nuestros pacientes a lo mejor no están sustentadas por una base científica rotunda, ¿no? En cuanto a la diabetes, parece que bueno, el efecto es neutro. Si lo vemos aquí abajo, pues no, con todo el análisis de todos los diferentes estudios, el mayor consumo de huevos parece que tampoco incrementa el riesgo de diabetes. Pero si se analiza por cohortes, vemos que en la población norteamericana parece que un mayor consumo de huevos sí que va parejo a un deterioro del perfil hidrocarbonado, mientras que los estudios no norteamericanos, bien europeos o bien asiáticos, mayor consumo de huevos no perjudica la diabetes. ¿Y esto por qué puede ser? Nosotros, ¿cómo comemos los huevos? Es la importancia de nuestro patrón alimentario. Este es un cuadro de nuestro siglo de oro, la vieja friendo huevos, un cuadro de Velázquez, en que aceite de oliva y huevo, pues a lo mejor esa forma de comer los huevos es mucho mejor que esta que tenemos aquí. Los norteamericanos, ¿cómo consumen los huevos? Estaréis de acuerdo que no lo consumen con aceite de oliva, lo consumen con otras grasas, con alimentos procesados menos saludables. Con lo cual parece que el nutriente también dentro del alimento incluso puede influir el patrón alimentario. Los huevos en la dieta mediterránea van a ser más saludables en principio porque tienen buenas compañías, cosa que los norteamericanos o la dieta típica occidental consumen los huevos de otra manera a como lo consumimos aquí en la cuenca mediterránea. Esta es la conclusión que tenemos en el documento, que el consumo de huevos no es perjudicial y forma parte de una dieta saludable. Y no hay argumentos para restringir su consumo con el objeto de reducir el riesgo cardiovascular o mejorar el control metabólico. O sea que este es el resumen con un grado de evidencia, no tenemos una enorme evidencia, pero este es el consejo que damos para los pacientes con diabetes y prediabetes. Los lácteos pasa 3/4 de lo mismo, porque tienen claroscuros, la leche entera, la leche desnatada. Hay
variedad de lácteos, el yogur, el queso. Esto, hasta hace poco decíamos, bueno, los lácteos enteros pues no van a ser buenos, mientras que los lácteos desnatados son recomendables. Si analizamos esto, esto era por el contenido en grasa saturada. Los lácteos enteros llevan mucha grasa saturada, la grasa saturada pues no es buena, entonces lo mejor sería teóricamente limitar o restringir los lácteos enteros. Pero ¿qué es lo que ocurre? En este seguimiento de una cohorte holandesa vemos que la alta ingesta de grasa saturada no está asociada con mayor riesgo de cardiopatía isquémica. ¿Y esto por qué? Porque hace un análisis y se ve que las fuentes dietéticas de esa grasa saturada, fundamentalmente el seguimiento de esta cohorte, han sido el queso y los lácteos. Con lo cual, la fuente de la grasa saturada es importante, no es lo mismo cuando la fuente de grasa saturada es la carne procesada que si es un lácteo. Y por otro lado, los lácteos tienen grasa saturada como el ácido pentadecanoico y heptadecanoico, que pueden ejercer, son grasas saturadas, que pueden ejercer un factor protector frente a la diabetes tipo 2. Y recientemente se ha valorado si esos ácidos grasos, si una mayor concentración sanguínea de esos marcadores de consumo de grasa láctea iba ligada a una mejoría en cuanto a la mortalidad cardiovascular. Si nos vemos, el heptadecanoico tiene un efecto protector. O sea que el alimento es muy complejo. Hay cosas que evidentemente no son buenas de los lácteos enteros, pero hay muchas que sí lo son. Y aquí los tenemos, pues lleva tripéptidos vasoactivos que tienen una analogía estructural con el inhibidor de enzima convertidor de angiotensina, llevan poco sodio, llevan mucho calcio, es la fuente más dietética más importante de calcio, tienen potasio, tienen magnesio, o sea, es un alimento en el que hay múltiples nutrientes que ejercen, muchos de ellos, acciones beneficiosas sobre el metabolismo óseo, pero también, ¿por qué no?, sobre la protección vascular. Entonces, ¿qué recomendamos a nuestros pacientes? ¿Lácteos enteros o lácteos desnatados? La diferencia que hay entre el lácteo entero y el lácteo desnatado, lógicamente, es el contenido en grasa, y el lácteo desnatado lleva menor contenido calórico porque lleva más agua. O sea, siendo simplistas, lácteo entero más grasa, lácteo desnatado menos calorías. ¿El consumo de lácteos enteros afecta a la mortalidad cardiovascular? Pues parece que no. Aquí lo tenemos en la pantalla, ni la mortalidad total ni la mortalidad cardiovascular. Entonces parece que independientemente de su contenido graso, el consumo de lácteos no tiene riesgo de efectos perjudiciales sobre el perfil lipídico, sobre la presión arterial, sobre la resistencia a la insulina. Entonces, a nivel de recomendación, lo que hay que comer o que hay que consumir son lácteos, independientemente de que sean enteros o desnatados, con la peculiaridad o la particularidad que si la dieta era hipocalórica, quizá elijamos los lácteos que aporten menor contenido calóricos, que en este caso serían los desnatados. Y el queso, en principio, está claro, a los hipertensos no los tenemos que recomendar porque tiene un contenido de sal no desdeñable, pero aquí tenemos algunos de los últimos estudios. Hay su consumo protege en forma de U, ¿no? Con 40 gramos, si nos damos cuenta, aquí tenemos que nos da un menor riesgo cardiovascular y también nos da un menor riesgo de ictus. O sea, el queso, independientemente de su contenido graso, nos da una protección vascular el consumo de 40 gramos. Y en el tema de la diabetes, pues 3/4 de lo mismo. La curva no es tan profunda, pero parece que esos 40 gramos de queso ejercen un factor protector frente a la diabetes tipo 2. Insisto, esto no son estudios de intervención, son estudios de seguimiento de cohortes con todos los peros que les podamos poner a respecto. Entonces, y esta es una revisión que lo ha hecho precisamente el grupo de Reus, el grupo de la doctora, el grupo de Reus. Aquí tenemos que el consumo de queso puede reducir el riesgo cardiovascular, una evidencia grado A, y que puede reducir el riesgo de ictus también. O sea que es derivado de los estudios de cohortes, el consumo de queso, desde luego, no incrementa el riesgo cardiovascular y puede reducirlo e incluso puede reducir el riesgo de ictus. En cuanto al yogur, no parece tan clara esa relación. Parece que el yogur tiene un efecto neutro y que, eso sí, puede ayudar o un mayor consumo de yogur parece que ejerce un factor protector frente a la diabetes tipo 2, parece por alteraciones a nivel de la microbiota.
O sea que los lácteos no solo no son perjudiciales, sino que son beneficiosos, ya lo hemos visto, para el riesgo cardiovascular, incluso para la diabetes, especialmente el consumo de yogur. Entonces esto, pues pues lo que nos dice esta revisión de 2019, que el eliminar o restringir el consumo de lácteos enteros, pues parece que no es la estrategia óptima y que lo debiéramos de revisar. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, y aquí tenemos las conclusiones, ¿no? El consumo de queso no está asociado al incremento de riesgo, y el incremento el consumo de lácteos, independientemente de su contenido graso, no incrementa el riesgo cardiovascular. No parece adecuado el limitar su consumo, consumir al menos 2 raciones diarias de lácteos, y eso sí, sin azúcares añadidos, porque claro, si consumimos lácteos y llevan azúcares añadidos, eso no va a ser bueno. Incluso aquellos productos publicitados 0,0, si le quitamos la grasa y le añadimos el azúcar, pues eso no va a ser bueno. Lácteos con azúcares añadidos no, y si pretendemos restringir el aporte calórico, pues lógicamente optaríamos por alimentos más bajos en grasa, por alimentos de menor contenido calórico, por alimentos desnatados. Si hay algo malo en la película, en esta película de tratamiento dietético de la diabetes, esos son las bebidas azucaradas. Si nos damos cuenta, las bebidas azucaradas incrementan la mortalidad, incrementan el riesgo de diabetes, malo todo. Pero una sorpresa con un menor grado de evidencia es que las bebidas edulcoradas artificialmente, esas bebidas 0,0, con una evidencia moderada, pero parece también incrementar el riesgo cardiovascular. Y los últimos datos al respecto pues nos dicen más o menos esto, que cuidado con las bebidas 0,0, para beber agua o infusiones no azucaradas, pero el consumo de estas bebidas con edulcorantes artificiales, pues parece que los últimos datos no son muy halagüeños en cuanto a su inocuidad. Habría que llevar cuidado al respecto. ¿Y esto por qué? Porque parece que aunque el aporte calórico es menor y el contenido de azúcares es 0 o muy poco, parece que pueden afectar a la microbiota y pueden a nivel de los receptores del gusto contribuir y a nivel de la acción directa sobre la célula beta pancreática pueden deteriorar también el control glucémico a medio y largo plazo. No producen picos hiperglucémicos inmediatos como pueden producirlo las bebidas azucaradas, las bebidas carbonatadas azucaradas, pero sí que pueden inducir una insulinresistencia, hacer que aparezca el síndrome. El bueno de la película, si hemos hablado del malo, es el consumo de café. Tan denostado hace tantos años, pues si subía la tensión, pues damos cuenta que el mayor consumo de café va parejo a un menor riesgo de diabetes. Parece que el café, tanto con cafeína como sin cafeína o descafeinado, tiene polifenoles, fundamentalmente el clorogénico, que puede ejercer efectos beneficiosos sobre el perfil cardiometabólico. Incluso hay efectos hay descritos efectos incretin-miméticos por parte del ácido clorogénico. En definitiva, si nos damos cuenta también esa curva NU, parece que el mayor beneficio está en el consumo de 3 hasta 5 tazas de café al día. Café tanto filtrado, sin filtrar, cafeinado, descafeinado, y el té también ejerce un efecto beneficioso. Sí, y en rojo, claro, si le ponemos azúcar al café, pues quizás no sería lo más adecuado. Y otros malos de la película, y más con los últimos análisis que han habido, son los alimentos procesados. Los alimentos que están en paquetitos múltiples, que a lo mejor no tienen tanto contenido graso, pero que tienen muchos aditivos, tienen muchos saborizantes, y parece que el mayor consumo de estos alimentos ultraprocesados aporta mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Con lo cual, el consejo que damos es que deben de evitarse. Cuanto más fresco, más de temporada, más de cercanía, pues mucho mejor. Y aquí un poco, ya para concluir la charla de hoy, es los malos de la película. Ya lo hemos dicho, las carnes procesadas y las bebidas azucaradas, y ojo con las bebidas con edulcorantes, que en este análisis también aparecen como relativamente perjudiciales. Y los buenos, los cereales integrales del café, cuando se hace un análisis por dosis, entonces pues ampliamos al aceite de oliva, al queso, al yogur, también a los cereales integrales. La parte final del documento hace referencia a la importancia de la adherencia a la dieta, a implementar y coordinar con enfermería, con conjunto de profesionales que tratan al paciente, ese abordaje colectivo, y una mención especial a la dieta planetaria, una dieta que además el autor que lo ha
tratado recientemente en la revista clínica de investigación Arteriosus, el moderador de esta mesa precisamente, y que viene a decir que es importante que sigamos una dieta buena para nosotros, pero que también lo sea para el planeta en concepto de sostenibilidad. Si comemos espárragos, pues fenomenal, pero mejor que sean de aquí al lado, que sean de Navarra, y que no los traigan del Perú, porque entonces, lógicamente, es un alimento teóricamente sano, pero el queroseno que se emplea para el consumo de los espárragos, pues hace que el medio ambiente sufra y que esa dieta pues tenga menos sostenibilidad. Es un concepto reciente y es un concepto a considerar. Hemos de procurar una dieta buena para nosotros, para el individuo, para la población, pero también para el planeta en términos de sostenibilidad. Y no nos podemos olvidar, para ya concluir, lo importante no solo es en el paciente con diabetes tipo 2, hay que también hacer actividad física que incremente el gasto calórico y facilite la pérdida de peso. Y ya, por último, por dar las gracias a los compañeros del documento, a los compañeros que han contribuido al documento, como podéis aquí, Antonio Pérez, Asunta Caixas, de la Sociedad Española de Diabetes, Juana Carretero, Ricardo Gómez Huelgas, de la Sociedad Española de Medicina Interna, y Pablo Pérez, que además es moderador de esta masa, que también ha contribuido a la realización de este documento. Pues gracias a todos y lo tenéis a vuestra disposición en la página web de la Sociedad Española de Arteriosis. Muchas gracias. Sin demora vamos a dar paso a la doctora Mercedes Prieto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, Vicente. Ha sido una excelente presentación. Creo que hemos aprendido todos muchas cosas, nos hemos actualizado y bueno, yo voy a ahora compartir con vosotros un poquito más acerca de lo que estaba contando Vicente, que es sobre el papel del estilo de vida, algunas investigaciones que tenemos nosotros en marcha sobre el papel del estilo de vida en la prevención cardiovascular. Bueno, empezando por la epidemiología de la enfermedad cardiovascular, creo que no digo nada nuevo en esta sala y en este ambiente, diciendo que las enfermedades cardiovasculares son y representan la primera causa de muerte a nivel mundial, no solo en Europa, sino también en España y en el resto del mundo. En España pues afecta a un 20%, 25% en las mujeres del total de muertes totales. Y como esto es un problema que nos preocupa mucho a todos, lo que estamos intentando investigar son cuáles son los factores de riesgo para intentar prevenir estas enfermedades cardiovasculares. Bien, son conocidos los factores de riesgo no modificables, como pueden ser los genéticos o la edad, el sexo, y los ambientales, como puede ser la inactividad física o una mala dieta, que conllevan a una elevación de los factores de riesgo intermedios, como pueden ser el colesterol, la presión arterial, la glucosa, que finalmente pues, desemboca en lo que es un evento cardiovascular. Bueno, pues mirando esta gráfica, de acuerdo con este artículo que se ha publicado recientemente, podemos ver que a 2/3 de las muertes por enfermedad cardiovascular podrían haber sido evitados con hábitos de dieta más saludables, y esto es realmente importante. Además, aquí vemos la carga de la enfermedad, de las muertes atribuibles en cuanto a los distintos factores de riesgo, y muchos de los factores que vemos son prevenibles. Ante esta información, pues las sociedades de todo el mundo de arteriosclerosis, en concreto la Sociedad Española y la Sociedad Americana del Corazón, definió lo que era el Life Simple 7 como una métrica para definir la salud cardiovascular. Y esta salud cardiovascular la definió con 3 factores biológicos y 4 del estilo de vida, es decir, tener unos niveles ideales de tensión arterial, de colesterol en sangre y de azúcar, y no fumar, tener un peso saludable, una actividad física saludable y una dieta saludable. Cuando esto surgió, salieron bastantes investigaciones para caracterizar cuál era la salud cardiovascular de las distintas poblaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de estas 7 métricas en la población de Enhance. Es una muestra representativa de los Estados Unidos y podemos ver en verde lo que sería considerado como ideal. Si nos fijamos un poquito más,
podemos ver que en cuanto a la dieta, en este caso concreto, es que ni un 1% tenía un valor ideal de lo que se consideraba una dieta saludable. Bueno, pues ante esto, ¿no? Lo que nos hemos estado preguntando durante los últimos años es cuál es la mejor dieta, ¿no? Para poder realmente prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y todos estamos, creo que escuchamos casi todos los días, o bien en la prensa, o bien en cualquier revista, que se ponen de moda distintos tipos de dietas, que es la dieta baja en grasa, que es la dieta intermitente, que es la dieta del verano, que es la dieta alta en grasa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que durante los últimos tiempos en epidemiología se ha dado un gran cambio en cuanto a al estudio de lo que eran determinados nutrientes y alimentos, para dar paso al estudio global de lo que sería la calidad de la dieta, porque si uno lo piensa bien, realmente lo que hacemos es que comemos todos los días, y no solo un alimento, sino una variedad de alimentos que completan y hacen un plato saludable, ¿no? Y además es una cosa que hacemos 5 veces al día desde el momento que nacemos, o incluso más. Con lo cual, el valor de la calidad de la dieta es realmente importante. Pues para evaluar la calidad de la dieta se han definido distintos patrones de dieta saludable, como pueden ser el Alternative Healthy Eating Index, que es una escala de adherencia a la dieta basado en la evidencia científica de alimentos que reducen la enfermedad cardiovascular. Se han definido otros, como es el estilo de vida mediterráneo, el patrón de dieta mediterráneo, que lo conocemos bastante bien, o por ejemplo el DASH, que es un patrón de dieta diseñado específicamente para disminuir la presión arterial. He presentado estos porque en nuestras investigaciones nos hemos focalizado en estudiar, bueno, una de nuestras investigaciones se ha focalizado en estudiar qué pasa con la adherencia a 3 patrones de calidad de la dieta y el riesgo de mortalidad o el riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿vale? 3 patrones que han sido definidos pues, para distintos ámbitos. Y lo que hemos estudiado ha sido 2 cohortes, las cohortes de Harvard, que son la cohorte de salud de los profesionales de salud, y la cohorte de las enfermeras, que abarcan a más de 200.000 personas, que han sido seguidas durante más de 20 años y que además tienen la cualidad importante de que con respecto a otras cohortes han medido la dieta y los estilos de vida de manera repetida, es decir, durante varios años en el tiempo, porque si por ejemplo estudiamos otro tipo de estudios de cohorte, lo que vemos es que una de las limitaciones es que estudian la dieta en el tiempo solamente al inicio y luego intentan estudiar qué pasa en el seguimiento. En este caso, y como bien sabemos, pues la dieta varía a lo largo del tiempo, pues por diversos motivos, o bien porque me han diagnosticado un cáncer o he tenido la tensión arterial elevada, y estos cambios pues pueden proporcionar sesgos en cuanto a variaciones en cuanto al impacto que pueda tener en la enfermedad cardiovascular. Bien, pues con este diseño que vemos aquí, nosotros lo que nos planteamos es estudiar cómo cambios en 12 años impactaba en la mortalidad total, en cambios en dieta, en estos 3 patrones de dieta que os he mostrado. Y además hicimos también cambios más cortos para mimetizar lo que podría ser un estudio randomizado de 4 años, cambios en dieta en 4 años y la incidencia de enfermedad cardiovascular. Los resultados los publicamos hace ya algunos años y lo que pudimos observar fue que, aquí en esta tabla lo vemos muy bien, comparado con aquellos individuos que mantenían la dieta estable en el tiempo, ¿vale? Los que estaban aquí en el cuartil 3, aquellos que mejoraban la dieta tenían un 11, 12 y 17% menor riesgo de mortalidad total, independientemente, o sea, fue significativo para cualquiera de los 3 patrones de dieta que estudiamos. Y en cambio, disminuir la calidad de la dieta a lo largo del tiempo se asociaba con mayor riesgo de mortalidad. Con respecto a la incidencia de enfermedad cardiovascular, con cambios a más corto plazo, pudimos observar algo similar, ¿no? Que en comparación con los que mantenían la dieta estable en el tiempo, los eventos cardiovasculares se disminuían significativamente con cualquiera de los 3 patrones estudiados, así como el aumento similar en cada uno de los 3 patrones de un 20% en cada uno de ellos para poder comparar mejor.
también se observaba una reducción significativa en cuanto a los eventos cardiovasculares. Y bueno, esto es importante ver porque, claro, cada uno de los scores se desarrolla y tiene unos ítems similares pero diferentes, tiene una manera de puntuar que es distinta, algunos tienen una escala continua, otros tienen una escala categórica y bueno, esto también luego da lugar a una interpretación diferente de los resultados, pero por ponerlo en común, lo que nosotros pudimos ver era que los alimentos más destacados que estaban driving la asociación, o sea, mostrando más asociación, eran alimentos comunes como pueden ser los vegetales, el consumo de fruta, de verduras, de cereales integrales y la calidad de la grasa, ¿no? Que es algo que también ha puesto de relevancia Vicente anteriormente, la calidad de la grasa, que en cada uno de los ítems se recoge de una manera distinta. Pues en un patrón de dieta mediterráneo se recoge con el aceite de oliva, mientras que en el Healthy Eating Index se recogía más con los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, o el pescado o los frutos secos. Pero a mí me gusta mucho un poco trasladar el mensaje, ¿no? Porque en epidemiología jugamos mucho con datos, utilizamos grande información de datos, pero esto cómo se traslada, ¿no? O sea, realmente y teniendo en cuenta, por supuesto, las limitaciones del estudio, porque es un estudio de cohorte y por tanto la causalidad no se puede demostrar, podemos ver que aumentar un 20% en cualquiera de estos patrones de dieta, ¿y qué es un 20%? Pues sería mejorar 2 ítems. ¿2 ítems qué podría ser? Pues podría ser, venga, pues yo no consumo la cantidad suficiente de legumbres y frutos secos a la semana, voy a mejorar ese ítem, voy a elegir mejorar ese ítem y a la vez voy a disminuir el consumo de carnes, de bebidas azucaradas, por ejemplo, porque es elevado. Vale, pues haciendo estos 2 pequeños cambios podría tener un impacto a largo plazo y medio plazo en cuanto a la reducción de cerca de un 20% en la mortalidad. Yo creo que esto es importante. Lo importante ahora es cómo trasladar este mensaje a la población o mediante pues políticas de salud pública, en la clínica, etcétera. Y bueno, yendo un pasito un poquito más allá, ¿no? Hablaba del cambio de paradigma que ha habido en la epidemiología nutricional en los últimos años para estudiar la calidad de la dieta. Creo que ahora también nosotros lo que estamos focalizándonos es en estudiar el estilo de vida en su conjunto, porque uno sabe que si mejora su calidad de la dieta, a lo mejor está más motivado para realizar más actividad física y por tanto descansar mejor me produce estar más contento, me socializo más y al final esto puede tener un efecto sinérgico. Y a pesar de que se sabe de que la evidencia científica respecto a los factores individuales del estilo de vida son bastante conocidos en cuanto a la actividad física, la dieta o el fumar, son más emergentes para otros estilos de vida como puede ser el sueño o los hábitos sociales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros definimos el MedLife, una escala que se llama MedLife, que estaba diseñada exclusivamente para medir la adherencia al estilo de dieta mediterráneo, basada en esta pirámide, que es la pirámide de la Fundación de la Dieta Mediterránea, y además de lo que sería el consumo de alimentos, que todos conocemos, típicos de la dieta mediterránea, incluimos otros bloques que hacían referencia a los hábitos dietéticos y además a la actividad física, pero no solo la actividad física, sino a la actividad física con amigos, a la sociabilidad, al descanso, la siesta y las horas de sueños y la convivialidad, lo que digo. Bueno, pues teniendo esta escala que tenía 28 ítems, por tanto uno podría tener de 0 a 28 puntos, mayor puntos, mayor adherencia, lo que hicimos fue estudiar la asociación entre este MedLife y la mortalidad total y el síndrome metabólico en una población en la población representativa de la población española, en el estudio ENRICA, que abarca más de 14.000 personas, representativa, como digo, de la población española. Y bueno, lo que vimos es que la mayor adherencia al MedLife, podemos verlo aquí, se asociaba con un 28% menor riesgo de síndrome metabólico en su conjunto, pero también disminuyó significativamente cada uno de sus componentes, como la obesidad abdominal,
mejoró el HDL colesterol o los niveles de triglicéridos, y además estudiamos el índice OMA y un factor de inflamación como es la PCR. En cuanto a la mortalidad, podemos ver en estos gráficos que si vemos que el cuartil de mayor adherencia es el amarillo, si nos fijamos aquí a la derecha tenemos la mortalidad cardiovascular y a la izquierda tenemos la mortalidad total, podemos ver una mayor supervivencia, ¿no?, en aquellos que tenían una mayor adherencia al MedLife, a este estilo de dieta mediterránea. Estos resultados se han publicado también en otra población como es la cohorte SUN, que es la cohorte de seguimiento de la Universidad de Navarra, con resultados consistentes y similares. Pero bueno, se está hablando un poco de lo que sería la población, de resultados que hemos obtenido en la población general, y también es importante un poco focalizarse en la población adulta. ¿Por qué? Porque sabemos que en la población de edad avanzada está envejeciendo mucho la sociedad, ¿no? Y hay proyecciones que dicen que en el 2050 1 de cada 6 individuos será mayor de 65 años. Aquí en España tenemos la suerte de que tenemos uno de los mayor esperanza de vida, y la población mayor a 65 años representa cerca de un 20%, y por tanto esto puede suponer una carga, el envejecer no saludablemente, una carga para el sistema sanitario elevada, que en la actualidad es cerca de un 30%. Bueno, entonces para envejecer mejor, come mejor, tener un estilo de vida más saludable. Vamos a ver cómo podemos envejecer de manera más saludable. Bueno, pues en el estudio Enrica que os he presentado anteriormente, se hizo un subestudio donde se incluyó solamente a aquellos mayores de 65 años, representativos de la población española, y se han seguido a lo largo del tiempo. Ya vamos por la cuarta ola. Este es un estudio que tienen aquí en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid, que es un grupo muy potente que se dedica, a cargo del doctor Fernández Rodríguez Artalejo, a estudiar la fragilidad en ancianos. Y bueno, y luego han puesto en marcha otro estudio que es el Senior Centrica 2, que incluye también a individuos mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues teniendo en cuenta esta población, también quisimos estudiar, y esto es un estudio que tenemos ahora en desarrollo, cómo la adherencia al MedLife estaba asociado con fragilidad entendida, ¿no?, como la disminución de las reservas fisiológicas como consecuencia de un aumento del déficit de salud por el envejecimiento, ¿vale? Que esto te hace ser más vulnerable, pues, a diferentes estresores, como pueden ser las hospitalizaciones, etcétera, con lo cual es un tema muy importante. Bueno, pues aquí vimos que también efectivamente una mayor adherencia al MedLife disminuía el riesgo de fragilidad. Y bueno, es verdad que nosotros tenemos afortunadamente un estilo de vida mediterráneo, vivimos en un país mediterráneo, y bueno, una de las hipótesis que nos hicimos o que se hacen también, y que los investigadores también ponen en entredicho, ¿no?, es que si este estilo de vida mediterráneo también funciona en otros países no mediterráneos, ¿no? Porque sabemos que, bueno, pues las culturas pueden ser diferentes, etcétera. Y bueno, en este sentido, nosotros tenemos un estudio, el estudio de los bomberos, que se financió con dinero del Departamento de Salud Pública de Estados Unidos, para estudiar si una intervención, en este caso sí que era una intervención con dieta mediterránea, podía mejorar los hábitos alimentarios de los bomberos, así como sus parámetros bioquímicos, porque lejos de lo que nos pudiese parecer, los bomberos, la primera causa de muerte de los bomberos sigue siendo también la enfermedad cardiovascular, pero los bomberos también tienen una alta prevalencia de obesidad y de síndrome metabólico. Bueno, pues diseñamos un estudio prospectivo por clúster randomizado, que aquí tenemos un poco lo que es el diseño, que podemos ver que teníamos un grupo de bomberos que estaba en una intervención con dieta mediterránea durante un año y un grupo de control, y al finalizar el grupo de intervención continuó
sosteniendo lo que era esta intervención, pero sin ya nosotros intervenir, sino que les dejamos con el material, y el grupo control entonces cambió a una intervención un poquito más corta para ver si más intensiva y más corta también era igual de efectiva. Estamos ahora en la actualidad analizando los resultados porque el estudio ha finalizado hace poco. Y bueno, la intervención fue diseñada y ya se puede ver ahí en esta página web que pongo ahí, porque ya está libre, con los principios de la dieta mediterránea. Hicimos con una nutricionista sesiones de vídeo donde les explicábamos cómo consumir el aceite de oliva, porque para ellos son aspectos bastante chocantes, ¿no? Porque nadie le dices poner el aceite de oliva en un pan, pues es algo un poco raro, ¿no? Pero bueno, entonces se les explicaba muy bien qué opciones había, qué manera se podía hacer, qué es una ración de frutos secos, etcétera. Cómo se puede, tenía también demostraciones de chefs muy importantes allí, que les iban y les explicaban lo que era el sofrito, cómo hacerlo, cómo hacer recetas. Seleccionamos recetas que a ellos les gustara y los modificamos al estilo mediterráneo para que la adherencia fuese mayor. Hubo también un partnership con una cadena de alimentación que les proporcionaba descuentos específicos para la dieta mediterránea, y algunas marcas como Barilla Plus pues prestó sus productos, que tienen una pasta de legumbres muy buena e incluso de aceite de oliva. Hubo donaciones de aceite de oliva. Y bueno, esta es la pirámide que se pusieron en cada casa de bomberos. Y hemos estudiado ya hemos hecho ya este estudio que está ya aceptado en Clinical Nutrition, en el cual también usábamos el MedLife, que es el que os he presentado anteriormente, que medía la adherencia al estilo de vida mediterránea. Y efectivamente también hemos podido ver que esta adherencia al estilo de vida mediterráneo disminuía, o sea, estaba asociado con una disminución del síndrome metabólico. Hemos tenido subestudios, hemos visto también como en estudios pilotos esta intervención con dieta mediterránea ha modificado un poco lo que es la metabolómica. Y bueno, además de esta población de bomberos y siguiendo la misma metodología, este estilo de vida, hemos creado otras escalas pues, para evaluar el estilo de vida, que el impacto tenía el estilo de vida en puertorriqueños, que hay una corte que es la corte de puertorriqueños en Boston. Y bueno, hemos visto que al igual que con la escala del estilo de vida mediterráneo, una adherencia al índice global disminuía lo que era la carga alostática y el síndrome metabólico. Si vemos sus componentes individuales del estilo de vida, no disminuyeron significativamente el riesgo de síndrome metabólico ni de carga alostática, y en cambio el estudio global del estilo de vida sí, lo cual pone de manifiesto, ¿no?, ese efecto sinérgico que tiene el evaluar todos los estilos de vida en su conjunto. Y ya por último y para finalizar, que tampoco me quiero demorar más, aunque creo que voy bien de tiempo, quería presentaros otra escala que hemos desarrollado para predecir eventos cardiovasculares. Es decir, todos conocemos algunas escalas que están ya en la clínica, que para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años, como la escala de Framingham, etcétera, pero que en su evaluación tienen parámetros ya, factores de riesgo intermedio cardiovascular, ¿no?, como puede ser pues, el colesterol, etcétera. En este que nosotros hemos desarrollado, quisimos incluir solamente factores del estilo de vida modificables, y por tanto se trata de una escala que mide el riesgo, que predice el riesgo a tener un evento cardiovascular en los siguientes 20 años, basada únicamente en 9 estilos del estilo de vida, como os decía, pues fumar, el IMC, la actividad física, el alcohol y un composite de dieta, que incluía fruta y vegetales, frutos secos, cereales integrales, bebidas azucaradas y carnes rojas. Aquí tenéis la ecuación, que la podéis ver, y bueno, ya en la página web de la Escuela de Salud Pública de Harvard cualquiera puede entrar y realizar y chequear cuál es su
su riesgo, luego tienen como un report de lo que te sale y te da recomendaciones acerca de cómo lo puedes mejorar. Además, hemos publicado otros artículos donde hemos visto que esta escala está asociado con otro tipo de outcomes, como pueden ser la diabetes, el colesterol elevado o la tensión arterial. Y esto era importante para nosotros porque queríamos un poco demostrar el uso de este score como una herramienta de prevención primordial, que es algo realmente importante, ¿no? Es decir, prevenir estos factores de riesgo antes de que aparezcan y no una vez están ahí. ¿Por qué? Porque son factores muy importantes del evento final. Y ahora en la actualidad lo que tenemos es un estudio, un proyecto financiado por el CIS, que lo que se trata es de validar esta escala en la población española y trasladarla, porque lo más difícil y una de las cosas que son muy difíciles y luego además muy retosas es trasladar la información que tenemos en el conocimiento epidemiológico a la práctica clínica. Es decir, cómo una herramienta de salud primordial puede ser trasladada a la clínica. Y bueno, ese es un poco el proyecto en el que estamos ahora. Ya para finalizar, simplemente quería que nos quedáramos con unos conceptos clave de esta charla, ¿no? Que son que las estrategias de prevención primordial son muy importantes porque efectivamente previenen lo que es la enfermedad cardiovascular, que el estudio, no solo el estudio del efecto conjunto de la dieta, sino el efecto sinérgico de estudiar todos los estilos de vida en su conjunto, y que los pequeños cambios tienen un efecto importante a lo largo del tiempo y que nunca es tarde para cambiar tus hábitos. Y bueno, nada, gracias al equipo de Estados Unidos y al equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, y que muchas gracias a vosotros, y cualquier pregunta aquí estamos. Vicente, nos preguntan que qué posicionamiento tiene el consumo de bebidas alcohólicas en el paciente con diabetes. Incluso comparan, ¿es lo mismo el vino, la cerveza que bebidas destiladas? Bueno, en principio el consumo de bebidas alcohólicas nunca se debe de recomendar, tanto a la población general como a la población con diabetes tipo 2. Ahora bien, una persona de más de 40 años que tenga la costumbre de tomarlo, un consumo moderado va ligado a una reducción del riesgo cardiovascular. Aunque bien es verdad que a partir del consumo cero, el riesgo de mortalidad total pues parece que se incrementa, con lo cual hemos de ser muy cautelosos en las recomendaciones cuando se habla de alcohol. Sí es verdad que las bebidas fermentadas, la sidra, el cava, la cerveza y el vino, bueno, el hidromiel también me parece, eso llevan polifenoles, la cerveza lleva el santumol, el vino lleva el resveratrol, que parecen ejercer una cierta protección. Entonces, pues recomendar no, el que lo está tomando, en principio, pues puede seguir haciéndolo si lo hace con moderación y en el contexto de una dieta mediterránea. Ese sería el resumen, con moderación, la línea de lo que ha comentado, hasta 2 copas de vino al día en el caso de las mujeres, hasta 3 copas de vino al día en los hombres. Nunca el consumo compulsivo. Ese va ligado a mayor riesgo, y el botellón, por supuesto que no. Merche, me comentan que qué opinión tienes sobre las dietas estas nuevas del ayuno intermitente, y luego también tú que vienes de otro estilo de educación, si crees conveniente incluir en el currículum escolar de forma obligatoria el conocimiento sobre los hábitos de estilo de vida saludable. Dieta intermitente y educación primordial. Eso es, fenomenal. Bueno, pues en cuanto al ayuno intermitente, es verdad que ahora hay más evidencia sobre el tema, pero sí que es cierto que es difícil definir lo que es ayuno intermitente, porque se ha definido de muchas maneras. Lo que podría ser 12 horas de ayuno intermitente, 16 horas, etcétera. Entonces eso va a cambiar un poco lo que sería la manera de interpretarlo. En los estudios lo que se han visto hasta ahora es que sí que tienen un efecto en cuanto a la reducción del peso, similar a lo que podría ser una dieta mediterránea hipocalórica que podríamos seguir. Entonces aquí la pregunta está, a largo plazo, ¿qué cambio tú puedes hacer que puedas mantener? Es decir, ¿qué sacrificio te gusta a ti estar 12 horas en ayuno o 16 horas en ayuno
y qué cambio te cuesta a ti adherirte a una dieta mediterránea donde puedes cambiar ítems específicos y muy fáciles a lo largo del tiempo, es decir, que no sea a corto plazo, porque a largo plazo no se sabe todavía, ¿vale? En cambio, en cuanto a la dieta mediterránea tenemos una evidencia muy sólida al respecto. Entonces, bueno, yo creo que hay que valorar cada perfil de cada persona, saber qué es bueno para algunas cosas y para otras no, y a partir de ahí decidir. Y en cuanto a lo de la educación primordial, me parece fundamental. Me parece que es algo fundamental que esté incluido en el currículum. De hecho, ya nosotros hicimos un estudio con Valentín Fuster que se llama Programa ASI de Salud Integral, muy interesante, donde el plan que tenían era introducir en el currículum de las escuelas la salud acerca de la dieta, la actividad física y el conocimiento sobre las mismas, y también las emociones. Creo que esto es fundamental, sobre todo en un momento en el que nos movemos donde la publicidad dirigida a los niños pues está haciendo que bueno, y los hábitos en general que tenemos, que aumente la prevalencia de obesidad, y esto es un problema para el futuro. Entonces creo que es algo fundamental. Muchas gracias. Vicente, comentan que si hay que recomendar un número de huevos a la semana en el paciente con diabetes, y que el jamón de cebo pata negra si se considera una carne roja. Bueno, vamos a ver. El tema de los huevos, en las recomendaciones de 2018 del consenso de la SEA del estilo de vida, se decía hasta 3 huevos a la semana. Esto era una visión simplista porque la evidencia no es sólida. Hay datos contradictorios, sobre todo si miramos cortes americanas o europeas. El estudio Predomet del consumo de un huevo diario no produjo un incremento de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los pacientes con diabetes son hiperabsorbedores de colesterol. Recordad que en el estudio Improvit, el subgrupo de diabéticos tuvo un mayor efecto en cuanto a reducción de mortalidad cardiovascular, porque parece que pueden ser hiperabsorbedores. Esto nos hace actuar con cautela en los pacientes con diabetes tipo 2, porque no tenemos una evidencia sólida. Desde mi punto de vista, no hay motivo para restringirle el consumo de los huevos. En el consenso de 2018 de la Sociedad Española de Arteriosclerosis se decían hasta 3 huevos, pero yo creo que hasta un huevo al día en principio parece que no deteriora el perfil lipídico, es un alimento completo, sobre todo en personas mayores, que le dan una proteína de primera calidad. Y en cuanto al jamón ibérico... El jamón ibérico estará muy rico, pero en principio es un alimento procesado. Es un alimento rico en sal, tiene más grasa buena, tiene más ácido oleico, pero en fin, no podemos, la patria la podemos hacer hasta cierto límite. Yo lo consideraría un alimento procesado y bueno, y está muy rico, y para desayunar algún día pues no estaría mal, pero no incentivaría en general el consumo de alimentos procesados. Y el jamón, en principio, siguiendo la definición, lo es. Nadie le podemos restringir de forma exagerada porque tampoco tenemos muchas evidencias. La evidencia es a través de los nutrientes. Lleva mucho ácido oleico, pero también es verdad que el salado del jamón hace que tenga un contenido en sal, en sodio, no desdeñable, y que, por ejemplo, el hipertenso no sea recomendable. Muchas gracias. Merche, otra pregunta que nos trasladan es si en los estudios que has presentado al principio de las grandes cortes americanas, el cumplimiento de la dieta se acompañaba de una mejora del riesgo cardiovascular. ¿Me disteis ahí o valorasteis también si esto se acompañaba de las mejoras del perfil lipídico o del control de la tensión arterial? Es decir, sabes que siempre está ahí el concepto de que realmente es difícil explicar con la reducción tan pequeña que tiene una dieta saludable sobre el colesterol LDL, que eso se acompaña de una reducción del riesgo cardiovascular. Yo creo que iba por ahí dirigida la pregunta. Vale. Sí, yo creo que esto es importante. Nosotros, en cuanto a la bioquímica en sí, no lo analizamos. O sea, lo que sí hicimos es tener en cuenta en los factores de confusión si la persona había desarrollado algún tipo de enfermedad a lo largo del tiempo, es decir, hipertensión, colesterol elevado, diabetes. ¿Vale? Eso sí que lo tuvimos en cuenta. También lo que hicimos es un análisis que, para valorar precisamente esto, porque la gente cambia, ¿no?, la dieta en función de si le diagnostican que tiene hipertensión o no, es, como hemos actualizado la dieta a lo largo del tiempo, es dejar de actualizar cuando un evento de este tipo ocurre, para ver realmente cuál es el efecto real en nuestro outcome final. Y esto es básicamente lo que hicimos. Estupendo. Y yo creo que última pregunta, Vicente, para cerrar, que son las 7:30.
nos comentan que qué material recomiendas tú en tu práctica clínica para modificar el estilo de vida y la dieta a tus pacientes. Perdón, no he comprendido bien. Material. ¿Qué material, qué tipo de guía recomiendas a tus pacientes para que modifiquen el estilo de vida? Bueno, hay unas recomendaciones precisamente de las muy sencillitas, las imprimo y bueno, es un poco, cuanto el mensaje sea más homogéneo, menos contradictorio y más sencillo, mejor. Y hablo siempre de alimentos, no hablo de nutrientes. Si le decimos a un paciente que incremente el consumo de hidratos de carbono, pues esto mucha gente lo sabrá o no lo sabrá. Si encima ya añadimos ahí hidratos de carbono complejos de absorción lenta, estos conceptos se tiene que decir: consuma más pan integral, consuma como grasa culinaria fundamental el aceite de oliva. Y esto hay, la Sociedad Española de Arteriosclerosis tiene una guía, Pablo además creo que ayudó a realizarla, muy sencilla para los profesionales y para los pacientes, y eso lo imprimo y es lo que le entrego al paciente en cuanto a la recomendación. Y luego la actividad física, y me apoyo mucho en enfermería. Intento, ahora la verdad es que lo tenemos un poco más complicado con el tema del COVID, que el enfermero que da el asesoramiento y yo rememos hacia el mismo sentido. Si yo doy un consejo, por ejemplo, yo recomiendo a todo el mundo 30 gramos de frutos secos. Si el enfermero o quien viene dice: no, los frutos secos tienen muchas calorías, eso no, hay que consumir. Claro, el mensaje contradictorio es lo fundamental que no debemos de hacer. O sea, los mismos mensajes por profesionales, en este caso, que llevan al paciente. En mi caso, que trabajo en atención primaria, sería enfermería fundamental y el mensaje que le doy impreso tiene que ser, no puede ser una cosa muy extensa, porque además va directa a la papelera. Tiene que ser un mensaje claro, conciso y hablando de alimentos, no de nutrientes. Pues muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias, Merche, por vuestra presentación, por vuestra discusión, y por supuesto muchísimas gracias a todos los que habéis estado presentes en esta reunión, y de nuevo agradecer a la SEA su amable invitación y la oportunidad que nos han dado de compartir este rato con todos vosotros. Muchísimas gracias.